Hola, soy Drowse510 y este es un nuevo video de Creepypasta. La casa que mata. Sin duda, no hay ninguna ciudad en el mundo, y en concreto, ninguna calle o avenida comparable con el Gran Canal veneciano. Las fachadas de sus majestuosos palacios deslumbran y abruman a turistas y visitantes, sea cual sea su procedencia. Para los amantes de lo misterioso, las callejuelas y recovecos de esta mágica ciudad son un paraíso que explota ante sus ojos a cada paso y a cada mirada. Cientos de antiguas leyendas se adhieren a las paredes desvencijadas que durante cientos de años han sido testigo mudo de los más increíbles sucesos. Conspiraciones, asesinatos, guerras, terribles plagas, como la peste negra. Si uno pasea de noche por aquellas calles, no puede evitar estremecerse al ver un gato negro cruzando el puente del diablo, o al escuchar pasos cercanos mientras cruza presuroso por el callejón de los asesinos. Los edificios oscuros, muchos presa del abandono por sus costosas rehabilitaciones y mantenimiento, tan solo son ruinas húmedas y corroídas donde las ratas juegan al escondite con los fantasmas de antiguos nobles del pasado. Y de entre todos los palacios, Cadario es, con su torre ligeramente inclinada y su fachada de mármol blanco, el más legendario de todos. Cadario es un lugar maldito cuyos propietarios, desde el primero en 1487 hasta el último en 1993, han muerto de modo violento uno tras otro después de adquirir el inmueble, en un reguero de sangre que se prolonga hasta nuestros días. En sus 5 siglos de existencia, se pueden contar con los dedos de una mano los dueños de ese palacio que han conseguido burlar a la maldición que pesa sobre ella y que han fallecido de muerte natural. Con razón los venecianos llaman a Cadario, la casa que mata. Con esa fama a sus espaldas, y después de que su último propietario, el magnate italiano Raúl Gardini se suicidara de un disparo en la sien en pleno escándalo de los procesos de corrupción de manos limpias, no es de extrañar que el fastuoso palacete renacentista llevara 10 años completamente abandonado. Estaba a la venta sí, pero no encontraba comprador. Y no solo por su elevado precio sino sobre todo, cuentan los venecianos, porque nadie osaba desafiar la maldición que pesa sobre la casa. Ahora, sin embargo, un valiente millonario estadounidense acaba de atreverse a plantar cara al embrujo y ha comprado Cadario. ¿O es posible que haya desembolsado 8 millones de euros por la casa sin conocer su lúgubre pasado? Se preguntan muchos de los habitantes de la laguna. Pero, por encima de todas, la pregunta que estos días corre por toda Venecia es, ¿volverá Cadario a imponer su maldición? Los siglos pasaron y el inmueble siguió haciendo de las suyas a todo aquel que osaba comprarlo. En el siglo XIX, por ejemplo, un estudioso americano de Venecia llamado Radon Brown se suicidó entre los muros de Cadario junto a su compañero, después del escándalo que se desató al saberse que ambos hombres eran pareja. El palacio pasó entonces a manos del también estadounidense Charles Briggs, quien ante las habladurías sobre su homosexualidad abandonó Venecia y buscó refugio en México, donde su amante se quitó la vida. Pero la maldición llega hasta nuestros días. En 1970 el entonces flamante propietario del inmueble, el conde Giordano de Yelance, fue asesinado en Cadario por su amante, Raúl, un joven marinero serbio de 18 años, que le abrió la cabeza con una estatua de bronce. Tras cometer el crimen, Raúl huyó a Londres, donde a su vez fue asesinado. Para entonces, la maldición de Cadario ya era de dominio público. Pero eso no evitó que Christopher Lambert, el manager del grupo de O, la comprara. Aunque quizás le hubiera ido mejor si no lo hubiera hecho. Poco después de adquirirla se cayó por las escaleras de la casa londinense de su madre, muriendo en el acto. El siguiente fue el hombre de negocios italiano Fabrizio Ferrari quien, tras comprar la dichosa casa, murió endeudado hasta las cejas en un accidente de coche. La misma suerte que corrió el tenor Mario del Mónaco, fallecido en un incidente de tráfico mientras se dirigía a Venecia para cerrar la compra de Cadario. La casa pasa así a manos del financiero Raúl Giardini, quien se quitó la vida en 1993, justo un día antes de que el grupo empresarial que dirigía se declarara en bancarrota. Desde entonces Cadario estaba abandonada. Hasta ahora, que ha sido adquirida por un millonario americano. ¿Se mostrará el palacio más condescendiente con él? La Casa de los Espejos. En la parte antigua de la ciudad española de Cádiz, por la hermosa zona costera de la Alameda Apodaca y frente al monumento del Marqués de Comillas, se yergue imponente una elegante casa de 3 pisos y abundantes ventanas que evoca con su arquitectura épocas pasadas.
Cuenta la leyenda que en aquella casa vivía un importante almirante junto a su esposa y su hija. El almirante, que adoraba y consentía a su hija más de la cuenta, le traía un nuevo espejo cada vez que volvía de uno de sus viajes a tierras americanas. Su hija coleccionaba espejos. Y así, como un reflejo del afecto que el almirante sentía por su hija, con el paso de los años la casa fue repletándose de espejos en los cuales la hermosa chica podía mirarse una y otra vez satisfaciéndose con aquella belleza de la cual su padre presumía ante sus amigos y compañeros. Mientras su madre, sumida en las espesas sombras del olvido, sufría cada vez más celos y su resentimiento hacia su propia hija crecía y crecía cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las discusiones y peleas entre madre e hija cada vez eran más frecuentes en los períodos en que el almirante se ausentaba. La relación madre-hija estaba cada vez más contaminada por el secreto odio que había empezado a crecer en la madre, por un sentimiento tan bajo y tan ciego que acabó por arrastrar al crimen a la esposa del almirante. En uno de aquellos viajes de su esposo, la mujer del almirante aprovechó para poner veneno en una bebida y así acabar de una vez y para siempre con aquella hija a la cual terminó viendo como una rival a la que debía liquidar para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, una terrible enfermedad fue la causa de la muerte. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba su hija, apareció como en un mensaje enviado desde el más allá la escena de lo que realmente sucedió y pudo ver cómo su esposa ponía matarratas en la comida, un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días tras la soledad de las rejas en alguna mugrienta prisión. Sin embargo, y pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa en que cada espejo le recordaba a su hija perdida. Por eso se marchó lejos sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando tras de sí una casa que permanecería abandonada durante décadas. Durante ese tiempo la historia de la Casa de los Espejos y lo que en ella ocurrió empezó a hacerse más conocida y algunos osados jóvenes aprovechaban la noche para entrar en ella a escondidas y demostrar su valentía o investigar si era cierto que allí aún residía el alma en pena de la chica asesinada. Las personas se adentraban en el viejo caserón, aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos de niña y en el silencio de la noche el sonido parecía rebotar de forma extraña en los espejos, como si el sollozo proviniera de cada uno de ellos. Pero si hay algo aún más escalofriante, es el relato de aquellos que osaron romper uno de los espejos. Según cuentan, en los fragmentos de estos no se reflejaba su rostro, como si el trozo de espejo se negara a devolver su imagen en su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente el suficiente tiempo aparecería la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría palidecer al más valiente. Normalmente aterrorizados huían lo más rápidamente posible del lugar y mientras escapaban podían ver por el rabillo del ojo como la niña les observaba desde dentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente la casa ha sido restaurada, sus paredes se han pintado de verde y en su entrada se ha colgado un cartel que dice: Alameda Apodaca SL, venta de viviendas de lujo. No obstante, toda esa fachada es una máscara vacía que no engaña a nadie, pues todo el que conoce la leyenda y cree en fantasmas, mira con cierto temor o respeto a aquella casa en la que hace apenas unos pocos años los jóvenes seguían organizando incursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Ninguno se atrevió a entrar por segunda vez.